Hola a todos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a continuar con nuestras clases. Ya queda menos para volvernos a encontrar. Estaría encantado de encontraros a todos. Y hoy os voy a proponer una iglesia distinta, una iglesia poco conocida, y eso que está en el centro de Madrid. La llamada Iglesia del Oratorio del Olivar o Parroquia del Santo Cristo del Olivar. Pero que el origen de todo, este templo, fue la sede de una congregación muy importante, como ahora vamos a ver, una congregación a día de hoy desaparecida, que era la Real Congregación de Indignos Esclavos del Santísimo Sacramento. Durante el reinado de Jacobo VI en Inglaterra, se va a dar una persecución a los católicos y se va a dar también una sistemática profanación de la Eucaristía. De ahí que cuando estas noticias llegan aquí a España, país católico, como bien sabéis, hay una decisión por parte de seglares y eclesiásticos de fundar una congregación de desagravio al Santo Sacramento. Esta congregación se va a fundar el 28 de noviembre de 1608 en Madrid, concretamente en el convento de la Trinidad, de Trinitarios Calzados, donde hoy se alza el Teatro Calderón y se abre la calle Doctor Cortés. Tuvo como fundadores a Fray Alonso de la Purificación, que fue ministro del convento y llegó a ser provincial de los Calzados, Antonio de Robles y Guzmán, gentil hombre de cámara y aposentador del rey Felipe III, y también de él el personaje que ahora mismo aparece en la imagen, San Simón de Rojas. Nacido en Valladolid, fue un personaje muy importante, fue el creador de la congregación de Ave María en este convento de los Trinitarios Calzados de Madrid. Esa capilla de la Ave María todavía se conserva en la calle Doctor Cortezo, además de tener un papel importante en la corte, pues fue confesor de los reyes. Como hemos dicho, fue una congregación muy importante. El propio rey Felipe III, que vemos en la imagen, participó en ella y a partir de ahí casi todos los reyes de España se apuntaron en esta congregación del Santísimo Sacramento. Él dispuso que frente a la congregación se pusiera el arzobispo de Toledo, Bernardo de Sandoval y Rojas, pero ya no solo él, sino también el mismísimo valido del rey Felipe III, el duque de Lerma. Sin embargo, no solo fue gente política la que participó en esta congregación. Sabemos que el propio Miguel de Cervantes fue hermano de la congregación de indignos esclavos del Santísimo Sacramento. Conservamos en el libro de Hermanos el ingreso de Miguel de Cervantes en el año de 1609. Recibiónse en esta santa hermandad por esclavo del Santísimo Sacramento a Miguel de Cervantes y dijo que guardaría sus santas constituciones y la firmó en Madrid el 17 de abril de 1609. Esclavo del Santísimo Sacramento, Miguel de Cervantes. Pero no solo fue Cervantes hermano de esta importante congregación, también fue el mismísimo Lope de Vega. Sin salir del mundo de la literatura, Francisco de Quevedo, y el clérigo y literato Pedro Calderón de la Barca. Existió otra congregación también dedicada a la adoración del Santísimo Sacramento, fundada en el año de 1609 por el Caballero de Gracia, en el convento de franciscanas concepcionistas fundada por él, el actual calle Caballero de Gracia. La congregación también fue importante, alcanzando gran esplendor en el siglo XVIII, cuando pudieron construir oratorio propio, que es lo que a día de hoy se conserva, llamado el Oratorio del Caballero de Gracia, en la misma calle. Las dos congregaciones, con el tiempo, terminaron hermanándose y acudían juntas a todos los actos, procesiones, etc., que se desarrollaban en Madrid. La congregación estuvo en el convento de la Trinidad desde su fundación en 1608 hasta el año de 1615, momento que de este convento de la Trinidad que estamos viendo en la imagen en el plano de Teixeira
se trasladaron al convento del Espíritu Santo de clérigos menores en la carrera de San Jerónimo, justamente en el mismo lugar donde hoy se alza el Congreso de los Diputados. Pero en este convento de clérigos menores apenas estuvo 2 años. En 1617 pasaron al convento de la Magdalena de las Agustinas, que estaba entre la calle Magdalena, la calle Atocha, la actual calle Cañizares y la plazuela de Antón Martín. Sin embargo, por desavenencias con la congregación, en el año de 1647 decidieron comprar un solar en la actual calle Cañizares y hacer iglesia y sala de juntas, terminándose en el año de 1666. En este plano de 1761, grabado por Nicolas Chalmandrier, podemos ver en lo que erróneamente llama la calle de los Ministriles, marcado con el número 61, ya la sede de la congregación perfectamente construida. Unos años después, en el año de 1766, otro plano, en de Antonio Espinosa de los Monteros, podemos observar cómo era ese templo de una sola nave y particularmente sencillo en su arquitectura. Lo mismo, casi un siglo después, en 1875, lo vemos en el plano de Madrid de Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero. Entre el siglo XVII y el siglo XVIII, la Congregación del Santísimo Sacramento vivió una época de enorme esplendor. Organizaban la octava del Corpus, con misa solemne y procesión. También celebraban el jubileo de las 40 horas, una adoración al Santísimo que recuerda las 40 horas que estuvo Cristo en el sepulcro. También en el año de 1619 juraron defender la pureza de María, celebrando la Candelaria y la Ascensión. Sin embargo, el privilegio más curioso era el llevar al Santísimo a la Plaza Mayor cada vez que había corrida de toros. Antes de que comenzaba la corrida, se bendecía a todos los asistentes con la custodia del Santísimo en su interior. Las corridas de toros en la Plaza Mayor, aparte de las extraordinarias, se empezaban a celebrar para San Juan y para Santana. Luego ya años después se incorporaron también para celebrar a San Isidro. La segunda mitad del siglo XIX fue una época de crisis, porque entraban pocos hermanos. En el año de 1898 se encuentran con otro problema. No encontraban sacerdote para los cultos. De ahí que vieron que la solución era entregar la custodia del templo a una orden. Se presentaron los agustinos y los dominicos, decidiendo que fueran los dominicos los encargados de la gestión. Los dominicos se establecieron en el año de 1899 y fue la primera casa en Madrid tras la desamortización, porque de tantos y tantos conventos que tenían en Madrid abiertos antes de 1836, no quedó ninguno después de la Orden de Mendizábal. La iglesia y las dependencias van a quedar pequeñas y se decide construir una iglesia nueva. El encargado de construir esta iglesia va a ser Enrique María Repullés y Vargas, que además de ser arquitecto de la Real Casa y del Arzobispado de Toledo, fue congregante de la esclavitud del Santísimo Sacramento. La iglesia se construyó entre el año de 1909 y 1912. La iglesia fue pagada por los dominicos, porque la congregación no tenía dinero, pero hubo una cláusula, que como la habían pagado ellos, la congregación no podía cambiar de orden que llevara y gestionara el templo. En el año de 1926 se transformó el convento bajo la advocación de Santo Tomás de Aquino, en recuerdo del Colegio de Santo Tomás que los dominicos tuvieron abierto en la calle Atocha, donde ahora mismo se alza la parroquia de Santa Cruz. Durante la Guerra Civil, la iglesia fue asaltada y convertida en almacén, desapareciendo importantes obras de arte. Entre las pérdidas más destacables encontramos la maravillosa escultura del Cristo de la Flagelación de Luis Salvador Carmona y también del mismo escultor la imagen de la Piedad,
afortunadamente las conocemos por estas fotografías de buena calidad en blanco y negro. Tras la guerra, regresaron los dominicos y los hermanos de la congregación. En esta fotografía de Santo Lluvero de 1947 podemos ver al Padre General visitando a la comunidad de los dominicos. Fue una iglesia particularmente conocida por las procesiones que de allí partían en Semana Santa. La Orden Dominica fueron uno de los impulsores tras la guerra de las famosas celebraciones y sobre todo de la procesión del silencio del Viernes Santo por la noche. La prensa de entonces, como el ABC, nos da numerosas noticias de imágenes y procesiones que salían de allí, como la procesión del Rosario, que salía el miércoles santo por la noche. Aquí podemos ver en la parte inferior también del periódico ABC una fotografía de esa procesión del Rosario. Y aquí también otra noticia donde se puede ver el Cristo que se procesionaba, que a día de hoy no está colocado en el templo, en esa procesión del Rosario del miércoles santo. En el año de 1966 se transformó en parroquia del Cristo del Olivar, recogiendo una antigua advocación de una capilla dedicada a una imagen de un Cristo crucificado que estaba en la época de Felipe II en un cercano olivar, más o menos donde ahora mismo tendríamos la actual calle del Olivar, y que según nos sigue contando la leyenda, fue una imagen profanada y que el propio rey Felipe II mandó rehacer la capilla y volver a colocar una nueva imagen al culto. Retomando la historia de la congregación del Santísimo Sacramento, esta congregación terminó extinguiéndose en el año de 1980, pasando todas sus pertenencias a depender de la Orden Dominica. La fachada del templo se utilizan los materiales tradicionales madrileños. Para el basamento se utiliza la piedra, para la construcción se utiliza el ladrillo, aunque vemos algunas partes revocadas de blanco. La fachada se mueve dentro del estilo neorrenacentista, con algunos elementos herrerianos que introdujo Repullés y Vargas. La fachada tiene tres cuerpos, el central más alto y ancho y los laterales más estrechos. En el cuerpo principal encontramos la puerta de acceso, rematada con un entablamento dórico sobre pilastras dóricas y un friso con triglifos y metopas. Las metopas aparecen decoradas con el símbolo de la esclavitud, la S y el clavo. En la parte superior, en el segundo cuerpo, encontramos una serliana, como podemos ver aquí, y aparece decorada con una vidriera con una imagen de Cristo Eucarístico. Rematando toda esta fachada principal, un frontón triangular con espadaña con campana. Los cuerpos laterales son más sobrios. Aparecen solo en el primer piso puertas y en el segundo ventanas de medio punto con vidrieras geométricas. Enrique María Repullés y Vargas decidió que el estilo imperante en el interior del templo fuera el estilo neobarroco. En planta, como podemos observar, está distribuida en tres naves con crucero. La separación de la nave principal, más ancha y alta que las laterales, se hace a través de pilastras con arcos de medio punto. La cubierta de la nave principal y el crucero se hace con bóveda de cañón con lunetos, mientras que las naves laterales se hacen con bóveda de arista. Aquí tenemos otro detalle, en este caso de la sección del templo. El plano anterior y este que tenemos aquí se conservan en el archivo de la Villa de Madrid y es el proyecto original del arquitecto, de Repullés y Vargas. Si os fijáis, en la esquina inferior derecha aparece la firma del arquitecto. En el interior se ve muchísimo mejor ese espíritu neobarroco que, como hemos dicho, infundió a la arquitectura Enrique María Repullés y Vargas. La arquitectura queda completamente revocada y pintada fundamentalmente con dos tonos, el blanco y, para matizar o para marcar algún elemento arquitectónico, el color crema. Destaca sobre todo los capiteles dorados. Estos capiteles de orden compuesto aparecen enmarcados o aparecen en el frontal
medallones decorados con los escudos de la Congregación del Santísimo Sacramento. Por un lado la S y el clavo de esclavitud y por otro lado el cáliz con la custodia. Estos escudos se volverán a repetir en las pechinas de la cúpula y en las vidrieras de las ventanas. Como curiosidad, si nos fijamos ahí en esa vidriera, en esa ventana, es lo que se llama ventana termal y tiene tradición fundamentalmente del Escorial. Un detalle curioso, en la cúpula de la Catedral de la Almudena aparecen también este tipo de ventanas termales de tradición de Juan de Herrera. Podemos ver aquí un detalle de esa nave principal con esa cúpula muy sencilla, no tiene tambor. El brazo crucero, como podemos ver, a la derecha se abre una vidriera con el Sagrado Corazón de María y a la izquierda, como no se puede abrir vidriera, se hace una pintura, un trampantojo con el Sagrado Corazón de Jesús. En este detalle de la cúpula que podemos observar, que es una cúpula sencilla, sin ningún tipo de tambor y aditamento decorativo, destaca sobre todo los 4 escudos que decoran las 4 pechinas. Son 2 y 2. Por un lado aparece el símbolo de la esclavitud, la S con el clavo, y por otro lado aparece el otro símbolo del Santísimo Sacramento, el cáliz con la Eucaristía y unos rayos alrededor. Aquí podemos ver mejor en detalle esos escudos. Vemos que el escudo tiene forma de tarja. Una tarja solemos llamar aquello que tiene apariencia de pieza de cuero enrollada. A la izquierda y a la derecha aparecen enmarcados por unas palmas y quedan decoradas por unas guirnaldas de flores y frutos. En la parte superior, a tenor de la condición real de la esclavitud, una corona. A la izquierda, como podemos observar, de nuevo, el cáliz con la Eucaristía y a la derecha, de nuevo, la S y el clavo. Realmente la S y el clavo es un jeroglífico. Podemos analizarlo por separado. Fijaros, S, es, y un clavo en medio, clavo, esclavo, esclavitud. Todas las esclavitudes tienen este símbolo. En la parte derecha del brazo crucero podemos observar, luego lo veremos mejor con detalle, como una especie de mosaico que aparece presidido por la imagen escultórica de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden. Aquí tenemos un detalle de ese trampantojo que intenta imitar una vidriera en el crucero de la izquierda, la parte superior con el Sagrado Corazón. Aquí podemos observar mejor las vidrieras con los elementos heráldicos de la congregación, la custodia, la de la primera de la izquierda, y la segunda podemos observar la S y el clavo, un poquito virada, pero se ve bastante bien. Aquí también podemos ver cómo esos capiteles dorados también aparecen decorados con estos elementos. Y aquí vemos mejor esa vidriera que da a la fachada principal de ese Cristo Eucarístico portando el cáliz y el Santísimo Sacramento. Una vista de la bóveda principal, como os he contado antes, cañón con luneto. A los pies se abre un coro. Otra vista de las capillas laterales. Bueno, realmente no son capillas. Es la nave lateral que está cubierta con bóveda de arista. Otra vista de la nave lateral, justamente la del otro lado, la del lado contrario. Una vista de la nave de la izquierda, al fondo una de esas 2 capillas que rematan sendas naves laterales, la capilla del Sagrado Corazón. La del otro lado, la del lado de la epístola, está dedicada a la Virgen del Rosario. Y aquí tenemos un detalle que se ve muchísimo mejor de ese gran mosaico presidido por el fundador de la Orden, Santo Domingo de Guzmán, y a la izquierda, pues santos importantes de la Orden, como Santa Catalina de Siena, Santo Tomás de Aquino, San Pedro Mártir, etcétera, etcétera, etcétera. Un detalle de esa imagen de Santo Domingo, imagen moderna, con el libro
¿Y el rosario? El templo queda decorado por distintas imágenes, casi todas de después de la guerra, pero bueno que también algunas de ellas encierran su historia. Así podemos tener a Santa Catalina de Siena, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, San Antonio. Quizás las más interesantes por esa vinculación que tienen con el templo es, por un lado, lo tenemos ahí a la izquierda, al Santo Dominico, San Martín de Porres, el famoso Fray Escoba, fijaros la escoba, que era un santo mulato y fue el primer templo en Madrid donde se veneró a este santo americano. También tenemos a la imagen de la Virgen de Fátima, que la tenemos ahí en el centro de la imagen. Fue una imagen muy popular en el barrio. Durante la década de los 50 se llevaba a las corralas del barrio, se hacía una misa, se hacía un rosario y luego pues lo celebraban todos haciendo una pequeña verbena entre los vecinos. Y también a la derecha tendríamos una imagen también moderna de San José. Sin embargo, la vinculación de San José es muy antigua, porque aquí existió una congregación de San José y Buena Muerte del siglo XVII que era filial del Santísimo Sacramento y que tenía una imagen también de Manuel Pereira, el mismo escultor del Cristo del altar mayor. El retablo mayor, de madera en su color, tiene dos cuerpos bien diferenciados y un ático. El cuerpo inferior, el que sirve un poco de basamento, aparece en distintas tonalidades de madera. El segundo cuerpo queda enmarcado como una especie de templete formado por dos grandes columnas de orden gigante con capitel compuesto y un frontón que se parte para meter el ático. Preside este templete la imagen del titular, el Cristo del Olivar. A la izquierda y a la derecha aparecen dos escudos de Santo Domingo, la cruz blanca y la cruz negra. Ahí había dos imágenes de Santo Tomás de Aquino y San Vicente Ferrer que ahora están retirados. El Cristo, obra de Manuel Pereira, junto con la Virgen del Rosario, que luego veremos, son obras excepcionales de la imaginería madrileña del barroco. Detalle del Cristo, que luego hablaremos con mayor detenimiento, y el ático que queda encastrado en ese frontón partido, aparece una gran custodia cuadrada en cuyo centro se conserva el Santísimo, siendo adorada por dos ángeles. Remata todo el conjunto un medallón con el símbolo de la congregación, del Santísimo Sacramento, la S y el clavo, rodeada por un rompiente de gloria. Durante la permanencia de la congregación en el convento de la Magdalena, según conventa el conde de la Viñaza en 1889, el hermano mayor de la congregación y familiar del Santo Oficio, don Manuel Aguiar y Enríquez, decidió en 1647 encargar a su costa una imagen de Cristo crucificado al escultor Manuel Pereira. La elección del escultor por parte de don Manuel no fue casual, ambos eran familiares del Santo Oficio. Seguramente Pereira, dado su carácter devoto, pertenecía a la congregación, ya que en su primer testamento del año 1662 donó a la congregación 100 reales, y es sin duda el escultor más acreditado de la corte y lo suficientemente digno para que fuera reclamado por tal prestigiosa institución. Aunque la nueva iglesia no estaba aún concluida, el 2 de julio de ese mismo año fue trasladada la imagen en solemne procesión presidida por el obispo Fray Diego de Orozco a su nueva sede de la calle de San Sebastián, hoy Cañizares. A partir de este momento, la imagen del crucificado se convirtió en el punto central de todos los ejercicios que organizaba la congregación. Uno de los más significativos fue la rogativa organizada en 1643 para el cese de la peste que había llegado desde Andalucía. Consta que asistieron 1.373 personas y que estuvo presidida por un crucificado llamado del Olivar. Sin duda, el que realizó Pereira 2 años antes. Según se aprecia en una fotografía del interior del templo, anterior a su derribo en 1909, el crucificado estaba presidiendo el retablo mayor, formando un calvario con la imagen de San Juan y la Dolorosa, que desaparecieron durante la guerra. Con la inauguración del nuevo templo en 1912,
El Calvario volvió a presidir el retablo mayor. El conjunto derivaba claramente del modelo creado por Pompeyo León en el monasterio del Escorial, quizá conocido a través del Calvario de Antón de Morales del retablo de las Carboneras. La Dolorosa juntaba las manos sobre su pecho, al mismo tiempo que dirigía la mirada hacia abajo, en tanto que San Juan, en actitud contrapuesta, miraba hacia el Cristo alzando su rostro, mientras se colocaba sus brazos abiertos en un gesto entre súplica y el diálogo. Durante un tiempo se consideró la última obra conservada y documentada de Pereira, nos referimos al Cristo, lo que sirvió, como dice María Elena Gómez Moreno, para acrecentar la fama del artista y marcar la pauta para afinar nuevos conocimientos y nuevas atribuciones. El Cristo repite el modelo de los crucificados anteriores de Manuel Pereira, aunque con variantes. El ángulo de los brazos es más abierto, eliminando tensión en su anatomía, que aparece tratada de manera más mórbida. El paño de pureza, aunque sigue los modelos anteriores al anudarse a la derecha, hoy este detalle ha desaparecido, crea una disposición nueva al quedar recogido en el centro. Los largos regueros de sangre que por obligación introdujo en el Cristo de Lozoya quedan aquí reducidos a unos delgados hilillos volviendo a sus creencias naturales. El INRI, aunque sigue modelos de Pereira para colocarse verticalmente, no es el original, y sustituyó a otro de líneas más barrocas que tampoco lo parecía. Bueno, otro detalle del Cristo, un detalle maravilloso de ese Cristo. Y aquí podemos ver ese Calvario, como hemos dicho antes, presidió la primitiva iglesia y presidió también este templo hasta la guerra con esa imagen de la Virgen y San Juan. La otra joya que tiene el templo, en la capilla que lleva su nombre, es la imagen de Nuestra Señora del Rosario, obra del escultor del siglo XVIII Luis Salvador Carmona. Fijaros que en la rosca del arco de la hornacina aparecen todos los misterios del Rosario. Luis Salvador Carmona había nacido en Nava del Rey, en Valladolid, y viendo que se le daba también la escultura, el cura del pueblo decidió buscarle una formación como escultor. Primero lo busca en Segovia, no le convence a nadie y finalmente le coloca como aprendiz en el taller del escultor asturiano pero afincado en Madrid, Juan Alonso Villabrile y Ron, que fue el que llevó la escultura barroca del XVII al siglo XVIII. Salvador Carmona, una vez que se independiza, él va a vivir y él va a tener su taller en el barrio de Huertas y se va a convertir quizá en el escultor más querido en ese momento en Madrid. Todo el mundo quería tener obra de él. Desde los reyes, como la reina Isabel de Farnesio, que se puede decir que era su escultor favorito, porque a él le encargó casi todas sus esculturas que están decorando a día de hoy las iglesias de la Granja, como de la gente más normal. No había parroquia o pueblecito que no tuviera o no quisiera tener una imagen de Salvador Carmona. La imagen de la Virgen del Rosario, advocación plenamente dominica, procede de una antigua casa de la Orden en Madrid. El Colegio de Santo Tomás, como os he contado antes, estaba en la calle de Atocha, donde ahora mismo tenemos la iglesia de Santa Cruz. Y como hemos dicho antes, la labró Salvador Carmona en el año de 1760. Es una imagen procesional. Si vemos en la peana, aparecen unas anillas para meter las andas y poderlas sacar de paseo. Aparece sentada en un sitial, a modo de trono, con los brazos curvilíneos y un amplio respaldo, que podemos estudiar de esta forma cómo era el mobiliario madrileño del siglo XVIII. María atrae al niño hacia ella, portando ambos un rosario. Está considerada como una de las más bellas imágenes marianas de Madrid. La palabra rosario viene del latín rosarium, que significa rosal. Y según la tradición del rosario, este le fue entregado a Santo Domingo por la Virgen. Fue canalizado completamente por la Orden Dominica, y en todos sus conventos hubo una imagen dedicada al rosario o una cofradía dedicada al rosario, obteniendo importantes privilegios estas últimas. Para hacernos una idea de la importancia de la imagen, aquí tenemos un grabado de la misma imagen cuando se veneraba en Santo Tomás. Lindando con el oratorio a la izquierda se alza un palacio del siglo XIX
con una historia fantasmal. A comienzos de los años 2000 era un palacete que servía de vivienda habitual a una familia. El inmueble duró pocas semanas en el mercado a ser comprado por una pareja de conocidos periodistas con la intención de reformarlo y vivir allí. Apenas comenzaron las obras de rehabilitación, empezaron a suceder cosas extrañas. Pasos en la primera planta cuando no había nadie, un ruido ensordecedor de algo que caía sin que nadie lo moviera, la reja de la puerta del despacho que se cerraba sola, o el antiguo ascensor subía y bajaba solo. Tanto la dueña como su hija sentían que allí dentro algo chupaba su energía, ya que aquella casa lo rechazaba, porque lo decidieron desistir y vender el edificio en el año 2002. En ese momento se abrió un establecimiento hostelero y siguen diciendo que muchas de las personas que se instalan aquí siguen viendo ese fantasma de un hombre que se pasea por el patio. Fijaros qué patio más bonito tiene este palacio. Bueno, con esto terminaríamos la clase. Espero que os haya gustado. Mezcla un poquito de historia, mezcla también un poquito de arte. Y cuando podáis, a ver si podemos ir a verla, porque como he dicho, es una iglesia muy poco conocida. Es una iglesia con muchísima historia y solo para ver esas dos imágenes maravillosas del Cristo y de la Virgen del Rosario, pues merece la pena verla. Espero que todos estéis bien y un abrazo muy fuerte. Yo por mi parte estoy bien. Y ya sabéis que cada día que pasa es un día menos que nos queda para poder retomar nuestras clases. Un abrazo, hasta luego.